Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El tema que hoy trataremos Alejandro Gándara y yo es inevitable. Vamos a tratar de ver el Pemex de Lozoya y dónde se encuentra Lozoya. Así que para empezar, para arrancar, Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? A los amigos que nos ven y que nos verán en un rato más, muchísimas gracias. Qué asunto tan novelesco lo que pudimos observar con la llegada de este hombre, que yo ya no sé en qué categoría está, porque primero decían que era la fiscalía emitió un documento donde decía que estaba oficialmente detenido y así mostró su oficio. Sí. Pero ya el presidente dijo en la mañana que no, que es así como Déjame decirlo a mí. Dijo que es testigo colaborador o bien está aprovechando el criterio de oportunidad. ¿Ha tenido usted alguna vez criterio de oportunidad, amigo que nos está viendo? Pues esto lo tiene el señor Emilio Lozoya. Yo iba a decir barítono. También puede ser. ¿No? Sabes, a mí me gustaría, porque he tratado de recopilar algunos datos, de ver la empresa que él dirigió y en qué circunstancias se encuentra hoy. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Totalmente de acuerdo. Mira, yo no me voy a remontar al gran pasado, pero sí al año pasado. El año pasado, Pemex produjo 1.6 millones de barriles diarios. ¿Esto es mucho o es poco? Igual que en 1979 del siglo pasado. ¿Por qué? ¿Por qué produjo esa Cuando cantidad? la población era muy distinta, ¿no? Muy distinta, y había el gran pozo de Cantarell. Que decían que no se iba a acabar nunca. Decían que no se iba a acabar nunca y produjeron una cifra que era astronómica en ese momento, no comparado con Arabia Saudita, sino con nosotros mismos, 1.6 millones. Una buena cantidad. ¿Qué? ¿Estamos hablando de un porcentaje de población menor de un 30%, Raúl? ¿Te gusta? Vas a ver ahorita que desglose estas cifras. Y usted que está en casa, no quisiera abrumarlo con las cifras, pero son fundamentales para tener una comprensión de qué fue lo que se llevó, si es que se llevó, el señor Emilio Lozoya. Para el año pasado, las exportaciones de todos los productos de petróleos mexicanos, de todos, son innumerables, o muchísimos para ser más concreto, todos sus productos llegaron a tener las exportaciones peores que en 1981. Estoy hablando del siglo pasado. Para 2019, Pemex Refinación, una parte de Pemex, que bien sabemos es muy importante, perdió 50,000 millones de pesos. Se lo repetiré a usted. En 2019, el año pasado, Petróleos Mexicanos perdió 50,000 millones de pesos. Pero eso no es todo. Es la única empresa petrolera del mundo que pierde. Incluso la petrolera de Venezuela. Incluso la que tú menciones, la que se te ocurra, de las 93 importantes. Cuando dices Venezuela, si estamos peor que eso, peor, por supuesto. Dices todo. Pero Alejandro, en el primer trimestre de este año, del 2020, de este año, Pemex ha perdido en un trimestre 80,000 millones de pesos. Repite la cifra para que... 80,000 millones. ¿Estás de acuerdo con que...? Varios estados de la República, funcionan un año con esas cantidades. Varios, estamos hablando de unos 6 o 7, grandes. No, y te voy a decir, es un número mayor que el de una secretaría, no la de Educación ni de Salud, que son las más numerosas, pero cualquier otra sí, de energía, claro, de gobernación, de economía, de relaciones exteriores, por supuesto. El año pasado, amigos que nos escuchan, que nos ven, a Pemex de nuestros impuestos se le inyectaron 5,000 millones de pesos. Era con el supuesto de que se iba a recuperar y que se iba a resarcir de todos los años. Pero en el primer trimestre de este año, de 2020, se inyectaron 40,000 millones de pesos.
¿Me dejas repetirlo o lo repites tú? No, me causa ya dolor del estómago cuando dices las cifras. En el primer trimestre de este En 90 año, días. en 90 días, sí, se inyectaron 40,000 millones de pesos adicionales. Cada día, escuchen ustedes esto, cada día del primer cuatrimestre de este año, Pemex ha perdido 6,178 millones de pesos. Las pérdidas globales Por día. por día. El presupuesto de un estado como el de Nayarit o el de Aguascalientes, diario. No tengo las cifras para... Por ahí va la cantidad ahí, bueno. del presupuesto anual de un estado. Las pérdidas de Pemex en total, global, siéntate bien, por favor, son de 562,000 millones de pesos. 562,000 millones de pesos. Son cifras astronómicas. Difícil comprenderlas. Te voy a decir, en lo que dure esta transmisión, 20, 30 minutos, Petróleos Mexicanos va a perder 837 millones de pesos. Mientras tú y yo estamos platicando, mientras algunas de las personas amables nos ven, nos escuchan, deben saber que se estarán perdiendo entre 20 y 30 minutos aproximadamente 837 millones de pesos. Como si nada pasara. Es la única empresa, la única en todo el planeta que llega a estas cifras. No hay ninguna otra. Yo hago un reto a los expertos, analistas, a quienes saben sobre petróleos mexicanos y por la industria energética, que traten de negar esto. Ninguna empresa mundial llega a perder esto. Todas ganan, incluyendo Venezuela. Están diseñadas para eso. Por supuesto. Y yo creo que el problema, Raúl, radica justamente en eso. En México, Pemex no fue expropiado para generar ganancias, No. sino para soportar gobiernos y políticas públicas. Sí. Eso creo que es uno de los grandes problemas. El gran problema también en los 70s hacia acá es que Pemex ha sido utilizado como una caja chica ya no solo para políticas públicas, sino para partidos políticos, para financiar campañas, para operar políticamente en favor de alguna reglamentación donde se requiera que los partidos políticos de oposición puedan sumarse al esfuerzo que convoca el PRI, el PAN o Morena, llámale quien quieras, ya no hay, aquí ya no hay colores. Y el problema es que el marco jurídico de Pemex es muy sencillo hacerlo a un lado. Evidentemente la empresa en su marco jurídico no está contemplado que se apoye en ese tipo de cosas. Pero desde el escándalo de Francisco Labastida Ochoa, donde queda en claro cómo se utilizaron los recursos para apoyar su campaña. El Pemex Gate. El Pemex Gate, exactamente. Y que tenía la connivencia, por ejemplo, del entonces secretario del Sindicato Petrolero, que se acaba de ir hace poquito tiempo, con la tranquilidad con la que tú y yo vamos a dar una vuelta por la calle. Entonces dilo con respeto, don Eduardo Deschamps. Con Ratero Deschamps, para decirlo correctamente. Bueno, ese es el esquema que ha fracturado a las empresas paraestatales en este país. Están diseñadas políticamente, no están diseñadas económicamente para dar frutos, para que haya una reconversión, para que se permita que las cosas progresen. Y si escarbamos un poco, fíjate nada más el asunto terrible de las gasolinas, que tiene mucho que ver, y ahorita vamos a entrar con lo de Emilio Lozoya, pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. Cuando se habla de que las gasolinas bajen, los primeros que pegan el grito en el cielo son los presidentes municipales de los más de 2,400 municipios de este país. Por una razón muy simple, por ley, está autorizado que cualquier excedente en petróleo sea enviado a los municipios para hacer obra pública. Entonces, toda esa regulación, la parte legal y la parte que va más allá de lo legal, está diseñada para arruinar una empresa tan grande con una cantidad de petróleo tan importante como la que este país ha tenido desde siglos y siglos. Entonces, lo que ha ocurrido con Pemex y esto que está pasando de manera muy particular con Emilio Lozoya, lo único que nos debería de quedar en claro, Raúl, es que se tiene que juzgar a Emilio Lozoya y a todos los anteriores directores de Pemex junto con sus jefes políticos
por lo que ha ocurrido con una empresa tan grande y tan importante que ha dado tantos empleos en este país como lo es Pemex. Yo quisiera decir que todos los datos que he proporcionado han sido obtenidos de la auditoría superior de la Federación. Ni siquiera lo sacaste de otro lado, son oficiales. Son oficiales. No hay manera de que me diga alguien es que no son exactos o les faltó o les sobró. No hay manera. Han sido reproducidos exactamente. Pero yo diría lo siguiente. En el caso tan poco probable que es casi ocioso mencionarlo, de que Emilio Lozoya fuera acusado de la pérdida que se tuvo en agronitrogenados, son 4,000 millones de pesos. Es una cifra muy importante y si es culpable debiera merecer la aplicación correcta de la justicia. Pero 4,000 millones de pesos comparados con 562,000 millones de pesos, pues es una nadería. No es que esto justifique que quien pueda se lleve a lo que quiera a su casa de Petróleos Mexicanos. No, no es el caso. Pero, sin embargo, hay que darle un contexto a todas estas cifras. ¿Para qué sirven? ¿Cómo son? Y el inculpado famoso, ¿qué es lo que se pudo haber llevado? Inculpado con signos de interrogación, Raúl. Sí, porque bueno, mediáticamente ha sido ya juzgado, mediáticamente. Ahora, comprobar que pasó lo que dicen que pasó, pues va a requerir no solamente tiempo, sino una particular agudeza por parte de la Fiscalía. Pero, ¿por qué no entramos directamente al caso ya de Emilio Lozoya? Al que nos ocupa. El que nos ocupa. Bueno, pero ya bueno, está en el contexto de todo esto. Ya tenemos una idea mucho más clara del monstruo de lo que estamos hablando, Raúl. Así es, así es. Bueno, pues yo creo que aquí el gran tema que nos ocupa, Raúl, tiene que ver con cómo es posible que un personaje, vamos a decirlo oscuro, como el exdirector de Pemex, que está muy relacionado con el tema, ya lo hablaste de agroindustrias, pero además con el tema de Odebrecht, que es un asunto que ha catapultado el esquema de corrupción a nivel continental, por lo menos. Sí, así es. Donde Odebrecht se ha parado, ha generado problemas gravísimos. Incluso destitución de presidentes. Y suicidios de otros. Tú lo recordarás, ¿no? De Alan García, por decir uno de los nombres que se me viene en Perú. De inmediato a la cabeza. Y Alan García como un historiador importantísimo, que bueno, algún día lo trataremos. Pero este hombre que huye del país porque lo está persiguiendo la justicia, y que desde entonces su abogado, que ya no lo es, Coello Trejo, un hombre de oscuro pasado, hay que también decirlo. Fue el fiscal de hierro en alguna temporada. Con sus muchachos que andaban violando personas muy cerca de la zona sur de la Ciudad de México, por cierto. Bueno, este hombre ya lo perfilaba, ya decía, Emilio Lozoya, una vez que sea traído al país, va a decir lo que sus jefes le ordenaron hacer. O sea, la estrategia que empezó a perfilar el propio Coello Trejo sobre su defendido Emilio Lozoya ya dejaba en claro que el exdirector de Pemex iba a hablar de su jefe inmediato, que era el presidente de la República, y del jefe del Consejo, que era el secretario de Hacienda. Perdón. El presidente del Consejo de Administración... No es el secretario de Hacienda. No, es de Energía. Es de Energía, es cierto. Pedro Joaquín Codwell. Pero él no tenía una bronca cruzada con Videgaray, ¿no? Por eso es que menciona a Videgaray. ¿Y por qué tenía la bronca cruzada? Te voy a decir claramente. Porque nunca movió un dedo Videgaray para que fuera nombrado. Al revés. ¿Pidió su destitución al presidente? Después. Pero antes, para que llegara a ser director de Petróleos Mexicanos, hay que ubicar a Emilio Lozoya. Emilio Lozoya es un tipo particularmente pequeño. Lo que ocurrió con él es que le gustaban las relaciones públicas y llegó a tener una parte de lo que es la selección de Davos. A Davos va la gente del momento, aquellos que están en la boca de todos, aquellos que quieren participar, aquellos que van a ser calificados como grandes próceres en el futuro. Y son muchos los que desean ir a Davos.
Y este hombre, Emilio Lozoya, se las ingenió para invitar al entonces gobernador del Estado de México, a Enrique Peña Nieto. Claro, Enrique Peña se deslumbra con la idea de ir a Davos. Y de alguna manera ya claramente se la debe a Emilio Lozoya. Pase lo que pase, ya Enrique Peña se la debe. Es una forma de hablar, es una forma consanguínea de ver las cosas. Bueno, pues se aprovecha el momento en que Peña llega a la presidencia para que el propio Emilio Lozoya solicite Pemex, porque señala que desde ahí él puede hacer que el presidente tenga contactos con mucha gente. En efecto, le consiguió 3 minutos con la señora Merkel en Davos, le consiguió un par de minutos con algún candidato a la presidencia, ya fuera de Brasil, ya fuera de España, para ser primer ministro, etcétera, etcétera. Lo relacionó adecuadamente. Esto hizo que Enrique Peña dijera, pues este cuate sí nos puede servir en Petróleos Mexicanos. Pero desde el principio Videgaray dijo, no es el tipo de gente que necesitamos en Petróleos Mexicanos, porque es un poco disparatado, es un perfecto hombre de superficialidades y no de honduras. Pero Enrique Peña consideró que tenía una deuda con él. Estás diciendo con esta reflexión de la personalidad de Emilio Lozoya, Raúl Cremú, que la visión de Videgaray, de Luis Videgaray, era la correcta sobre no tener a un personaje con esas características porque era superficial, porque era gastalón, porque no tenía una medida de lo que debía cuidar en el gobierno? Yo no he dicho que Videgaray llegara a considerar que era lo correcto o no, simplemente se dio cuenta de que era un hombre superficial. De lo que él quería. Sí, a él le hubiera gustado cualquier otro tipo de persona que tuviera otras características, supongo. El caso es que la relación entre Lozoya y Videgaray nunca se dio de manera amable. Nunca fueron tersos. No, sino siempre fue ríspida. Muy tirante la relación. Y los enviados que enviaba Hacienda al Consejo de Administración de Pemex no eran de primer nivel, eran segundones. No le daba la importancia. No le daban importancia, en efecto, eso es. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que Videgaray no es una, sino son 2 o 3 ocasiones las que le dice al presidente Peña, no nos conviene tener a este hombre en la dirección de Pemex, porque no solamente tiene estas características, sino que ya se sabe públicamente de negocios que no son los adecuados. Ergo, en consecuencia, sería lo más recomendable deshacernos de él. Peña siente que tiene obligación o una deuda todavía con Emilio Lozoya y lo deja hasta que prácticamente es insostenible por el hecho de que públicamente se sabe que el director de Pemex llegaba a vender las citas que había que tener con él. Hay quienes dicen que llegó a costar hasta $1,000,000 tener una charla de 1 hora con él para proponer obviamente negocios. Luego pues es un hombre que no pudiéramos decir tiene entereza o tiene valores o tiene principios. Pero una enorme habilidad que se está demostrando en este momento, Raúl. Para las relaciones públicas y para poder obtener cosas en su beneficio, sí. Y para escapar. Esto es adicional. Porque estamos hablando ahorita de un personaje que está prácticamente a punto de escapar del largo brazo de la justicia. Y yo no puedo evitar comparar, porque va a cumplir 1 año en unos cuantos días más, está Rosario Robles en la cárcel. Es terrible. Que por un asunto quizás no tan grave como lo que vivió Emilio Lozoya. Nada más una comparación rápida. Rosario Robles fue y se presentó ante un juez y ahí la capturaron. Y este hombre huye del país. Es muy distinto. Es muy distinto y ahora está en la posibilidad de formar parte del círculo íntimo de los servidores de la nación, de la actual administración. O sea, ese es el asunto más terrible. Y habla de un tipo que tiene una enorme habilidad, entonces. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando lo pintas como es, pero también la otra cara de su moneda es de un hombre con una habilidad extraordinaria que va a alimentar
Y creo que esa va a ser la parte que nos va a tener a todos muy entretenidos y nos va a hacer olvidarnos un rato de los contagiados por el COVID, de los muertos por el COVID, de los grupos emergentes que le están declarando la guerra a estados de la República y los feminicidios, entre muchos otros temas. Y ese es un asunto muy grave, porque si nos empiezan a mostrar los videos de senadores de la República, o que fueron senadores de la República, o que fueron diputados federales, vamos a estar francamente distraídos todos, Raúl. Así es. Bueno, este es el propósito. Y yo te voy a adelantar un nombre que eventualmente cercano a la 4T puede estar, que es el propio gobernador Barbosa, que se apuró a salir corriendo como quinceañera en fiesta, a decir, yo no tengo nada que ver. Ni lo conozco. Ni lo conozco. Oye, es que está usted en una fotografía, la fotografía está borrosa, nomás le faltó decir eso, pero eso va a ser un show mediático extraordinario que nos va a distraer a todos de los graves problemas de este país. Ese show mediático extraordinario, como lo acabas de calificar, en efecto, tiene un propósito sustantivo. Es embarrar de lodo a las distintas personas que estuvieron ahí, del PRI y del PAN, e incluso del PRD. ¿Para qué? Para que en el próximo año, a la mitad de sexenio, en la elección correspondiente, pues estén embarrados todos y la gente diga, el presidente hizo un gran esfuerzo por evitar la corrupción, volvamos a votar por Morena. Es correcto. Este es el propósito sustantivo, no hay otro que se pueda distraer. Y yo puedo asegurar públicamente que Lozoya no pisará la cárcel. Yo te comparto la idea igual. Te la compro. El show que se hizo al descender del avión fue magistral, fue de película hollywoodense. Llevar a todo mundo al reclusorio norte mientras él iba cómodamente a un hospital privado. ¿Y qué le encontraron? Le encontraron que le duele el esófago y que tiene anemia. Anemia que adquirió en pleno vuelo. Seguramente. ¿No? Porque España dijo, sí, yo se los entregué. Sanito. Sí, bien, ¿no? Sí. Acá comía bien el hombre. ¿Qué es una anemia? Yo me he puesto a investigar qué es. Es la falta de glóbulos rojos en la sangre. Y es muy difícil de curar la anemia. Hay las siguientes: la ferropénica, la periciosa, la hemolítica y la plásica. Son 4 tipos de anemias. Vamos a suponer que él tiene la más difícil, porque la atrapó en Ganden, cuando el avión descendió en Canadá para obtener combustible, y ahí la atrapó la anemia. Se le bajaron los glóbulos rojos. Y claro, al llegar aquí a México, llegó gravísimo. Que la situación era muy difícil. ¿Y cómo te recuperas de la anemia? ¿Tú tienes una idea? Con un descanso prolongado en un buen hospital 5 estrellas, ¿no? Sí, con vitamina B12. Y a lo mejor ácido fólico. Se te escapa la quinta, ¿no? Una que puede ser contagiada a través de una deliciosa fabada, que a lo mejor en algún momento... Esa es nueva. Esa es nueva, ¿no? Una anemia por fabada, y sí, fue lo que lo trajo así. El tema es muy curioso porque creo que perfila a la actual administración en su deseo de hacer a un lado todos los temas, que son muchos, que les son agrestes. No hay realmente nada que presumir. La actual administración no tiene elementos para decir que hemos mejorado en seguridad, que hemos combatido de manera adecuada el tema de la pandemia, que los hospitales están equipados todos los días en diferentes partes de la República. Hay una movilización de médicos que dicen no podemos entrar a trabajar porque no tenemos ni siquiera un cubrebocas de los más simples. Entonces, todo ese elemento tiene que ser sustituido ahora por este circo que va a dar frutos, porque si René Bejarano lo seguimos recordando todavía como el señor de las ligas con el tema de Carlos Ahumada, ahora el nuevo Carlos Ahumada será, sin lugar a dudas, Emilio Lozoya, en videos extraordinarios que lo vamos a ver en televisión, los vamos a escuchar en la radio y se van a reproducir de manera magistral en las redes sociales, pero además una y otra vez. Van a ser dosificados. Ah, claro. No creas tú que va a ser de golpe. Como fue la vez pasada. No, ahora va a ser poco a poco para que llegue hasta las elecciones el asunto. Y como ha dicho el propio presidente de la República, hay que cuidarlo. Primero porque es un ser humano. Sí, claro.
y él es humanista. Como Ovidio. Entonces, si está bien cuidado, si está protegido, si está atento la gente a que no le pase nada, él podrá hablar con mayor tranquilidad. Él podrá gozar de lo que está ocurriendo. ¿Y qué va a tener como premio? Primero, su mamá, que fue encarcelada brevemente en Alemania, pasando en Europa, vacaciones con los nietos, ya dejará de ser perseguida. Su esposa ya no va a ser perseguida. Su hermana tampoco. No sé si su abuelita, si la prima de la tía, si el niño que tuvo fuera de matrimonio o los dos que andan paseando por algún campamento de verano, en fin, la familia entera y la que se acerque estarán protegidos. ¿Y él no pisará la cárcel? No. El convenio está establecido de tal modo que él no va a pisar la cárcel. Él pisa los hospitales privados. Sí. Lo mismo que don Zoé Robledo, el director del Seguro Social, que recientemente tuvo un accidente en una carretera de Chiapas. Es correcto, por ir a exceso de velocidad. Tú pensarías inmediatamente el director del Seguro Social se va a ir a algún hospital del seguro. No, está en un hospital privado y va a regresar a la Ciudad de México en ambulancia privada. Como debe de ser. Como debe de ser, como ya está debidamente sellado el asunto. En consecuencia, nos encontramos ante un espectáculo maravilloso, donde lo único que no brilla ni tiene por dónde entrar es eso que se llama justicia. Y yo le agregaría un ingrediente extra, Raúl, al tema de la justicia, que es los partidos de oposición a la actual administración. Están desarticulados, están temerosos. Ya salió también Guadalupe Acosta Naranjo a decir que esto es un circo, porque también ya se mencionó su nombre. Mientras todo esto pasa, el presidente del PRI se toma una fotografía en su despacho, tragándose unos chetos con un mal queso y unos bubulubus, y dices, no puede ser posible que mientras hay tanto de qué hablar y tanto de qué conversar y tanto que criticar y proponer, el presidente del otrora Partido Aplanadora esté con sus churrumais en su oficina, aparte con los documentos al revés. Es increíble el nivel de la oposición. Entonces, hay una oposición arrinconada, embrutecida por sí mismos, que no van a dar la batalla el próximo año, y con un ingrediente nuevo, que no es el único, todavía falta el exgobernador de Chihuahua. Sí, claro. Que también va a platicar bastantes cositas pronto, y me imagino como cuando sacas una jerga de la cubeta y la vas exprimiendo poco a poco, y cada vez va cayendo más agua sucia. Así es como vamos a estar viviendo de aquí al próximo mes de julio del 2021. Tomo lo que dices de la oposición. Para mí prácticamente es inexistente. No existe. Al punto que los gobernadores de Acción Nacional tenían una cita con el subsecretario de Salud, el señor Gatell, ¿y qué crees? Lo que ya sabes, los deja plantados. El señor subsecretario deja plantados a 7 gobernadores. Y los vence. Bueno, si esto no le hiciera tanto daño al país, si no nos estuviéramos acercando tanto al precipicio, sería una preciosa comedia donde nos reiríamos para todos Netflix. los días. Todos los días estaríamos riéndonos. Lamentablemente esto no ocurre porque hay fallecidos, porque hay una violencia brutal. El señor Durazo, creo que está encargado de la seguridad ciudadana. Es en papel. En papel, acaba de señalar que hay al día 10 feminicidios, 10 mujeres que son muertas violentamente, 10 todos los días. Quiere decir que mientras tú y yo platicamos, además de que esto le cuesta a Pemex 587 millones de pesos, debe haber cuando menos una mujer que estén asesinando. En este instante. En este instante. Luego entonces me quiero refugiar en algo que lo traigo a colación porque Vicente Leñero, que fue mi profesor en mi primer año de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, nos decía que en México podía haber todo tipo de novelas, menos la policíaca. Y no fuimos pocos los que le preguntamos,
¿pero por qué, Vicente? ¿Por qué no puede haber novela policíaca en México? Y contestó, porque no hay confianza en ningún tipo de policía, ni en la aduanal, ni en la forestal, ni en la que hoy es la federal de la Guardia Nacional. No hay confianza en la policía. En consecuencia, no vemos a ningún detective que se afane por llegar a esto que todos quisiéramos tener, justicia. Y nos dijo algo gravísimo. Ustedes que hoy son estudiantes, el día de mañana serán profesionistas y se encontrarán muchos problemas. Todos tienen solución. El problema de una enfermedad, el problema laboral, el problema de hacer una mala inversión, todo tiene solución, menos uno. Y no caigan nunca en él. El enfrentamiento con eso etéreo que se llama justicia. Es pues una gran lección que yo saco a colación hoy, 50 años más tarde, cuando el gran Vicente Leñero, con un grupo de estudiantes reunidos, nos enseñaba lo que ya venía. Raúl, yo quisiera dejarte una reflexión que quizás dé para un nuevo encuentro entre nosotros y quizás algún invitado más. ¿Es Emilio Lozoya el gran elector en esta ocasión? Es una linda pregunta. Yo te diría que sí. Se me antoja tomarla como una forma fresca de ver las cosas y decir, sí, es el gran elector. Gracias, Alejandro. No, hombre, Raúl, gracias a ti. Por haber estado reunidos los dos. Un gusto, como siempre, estar aquí y con los amigos que nos hacen el favor de seguirnos. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta el próximo martes.